Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras viene publicando con cierta periodicidad análisis, creo que bastante rigurosos, sobre la evolución de la educación en los diversos segmentos y, en particular, en relación con el gasto educativo en nuestro país. Y hoy se presenta este informe que abarca un periodo que comprende a la actuación de dos gobiernos de signo distinto. La última mitad del último gobierno del Partido Socialista y la primera mitad del gobierno del Partido Popular. Bueno, esto es así por razón de que los datos oficiales finaliza su publicación en el año 2013. Ya se conocen evoluciones posteriores en relación con la inversión educativa, pero no están oficializados y, por lo tanto, se ha querido trabajar con los datos ya consolidados de ese periodo de 4 años. Yo diré, en primer lugar, que la inversión en educación no es un gasto, la inversión es una inversión en futuro, ¿no? Y la calidad del sistema educativo de un país refleja o determina, viene determinada por la solvencia, ¿no?, de su sistema educativo, por la equidad con que operan las cifras y también con la igualdad de oportunidades. Y si nos atenemos a la evolución del gasto contemplado en este periodo, este país ha retrocedido y ha retrocedido sensiblemente. La calidad de nuestro sistema educativo es manifiestamente mejorable, así lo ponen de manifiesto todos los estudios que conocemos a nivel internacional, los propios y demás, pero es que en la gestión de la crisis y con la dinámica de recortes que se ha aplicado, sobre todo a partir del año 2010, está descendido sensiblemente y las cifras son frías, pero reflejan una realidad preocupante, ¿no? Ha descendido la inversión, pero ha descendido también el grado de equidad, ha descendido la igualdad de oportunidades en nuestro país. Y lo que es peor, de persistir las mismas políticas, nos queda una senda de consolidación fiscal que nuevamente asienta o se asienta en una reducción del gasto social importante y, en particular, en materia educativa. Ahora que estamos finalizando una nueva campaña electoral que, por desgracia, hemos tenido que enfrentar ante la incapacidad de los partidos para ponerse de acuerdo para formar gobierno, vuelven a sonar las voces de pacto político, de pacto educativo. Bueno, últimamente se habla poco de cosas que importan, al menos en mi opinión, a la ciudadanía, y se habla más de fórmulas de composición de gobierno, ¿no? Parece que esto fuera lo importante, en lugar de con qué programa y para qué objetivos se pretende conformar un gobierno en nuestro país. Bueno, nosotros queremos desde aquí aprovechar la presentación de este estudio para invitar a los partidos a que hablen de las cuestiones reales, los problemas reales del país. Es decir, es posible, primero es necesario y segundo es posible un pacto político por la educación en España. Bueno, nos parece que merecería la pena en la próxima legislatura explorar las posibilidades de un pacto educativo. ¿Un pacto educativo para qué? Bueno, pues para, primero, conseguir que en la legislatura se repusiesen los niveles de gasto que nuestro país presentaba antes de este cuatrienio que analizamos, que se resarza de los efectos de las políticas de recorte y, a partir de ahí, iniciar la senda de convergencia con el nivel de gasto medio de la Unión Europea, que era el objetivo de la LOE, cuando hace 10 años se aprobó. En su artículo 155.2 hablaba de un periodo de 10 años que ahora se acaba de cumplir, en el que España debería haberse situado en los parámetros
de la media de gasto educativo de los países de la Unión Europea. Bueno, hasta el año 2009 esto ha sido así, hemos ido evolucionando en sentido positivo, incrementando el nivel de gasto en términos de Producto Interior Bruto, pero a partir del año 2009 España inicia un proceso de divergencia, de creciente alejamiento de las medias de la Unión Europea. Y esto teniendo en cuenta que la media desciende en Europa de inversión educativa, es decir, que nuestro recorrido ha sido todavía mucho más intenso en términos negativos. En cifras globales estamos hablando de un recorte en los 4 años de 8.920 millones de euros, es decir, un 16% menos de gasto educativo en 4 ejercicios. Por lo tanto, no parece ninguna locura, teniendo en cuenta además los desafíos que el país presenta, que en 4 años tratemos de recuperar el terreno perdido y a partir de la próxima, de la siguiente, en virtud de ese pacto, se consolide una senda de convergencia con la Unión Europea. Y luego tenemos otro problema, ¿no?, que es la política educativa, como la sanidad, como la dependencia y otras, son políticas gestionadas por las comunidades autónomas. En España estamos en un segundo proceso de divergencia, que es, antes hablábamos del que se produce con la Unión Europea, el que se produce entre comunidades autónomas. El gasto educativo tiene unos niveles de disparidad tan importantes como que por alumno en la comunidad autónoma del País Vasco, que es la que presenta un nivel de gasto más elevado, se invierten 8.866 euros, descontada la parte privada de la financiación, y en Castilla-La Mancha, que es quien más ha recortado en este cuatrienio que se contempla, pues el nivel de gasto es de 4.840 euros, un poquito más de la mitad. Es decir, pero una distancia tremenda que indica que los niveles de convergencia entre comunidades autónomas en nuestro país se van alejando. Ya estaban presentes en etapas anteriores, pero con la gestión que se ha hecho en estos 4 años que contempla el estudio, cada vez se van alejando unas comunidades autónomas más de otras. Hay que introducir racionalidad, hay que introducir factores de cohesión también en el plano interno. Y yo una última pincelada, porque el estudio lo presentarán ellos. En un país que presenta una tasa de desempleo superior al 20%, en un país que tiene un gravísimo problema de cualificación de las personas. El paro de larga duración en gran medida está asociado a los bajísimos niveles de cualificación que presentan las personas desempleadas en nuestro país, que abandonaron los estudios de forma temprana, atraídos por el boom de la construcción residencial en la etapa del ciclo expansivo de la economía española pasada, y en la crisis se encontraron en el desempleo y con una formación escasa. Bueno, pues en este periodo de tiempo el gasto en formación ocupacional, esto no depende del Ministerio de Educación, ya depende del Ministerio de Empleo, antes de Trabajo, se ha reducido en el 53%. En el 53%. A muchos y muchas se les llena la boca de hablar del drama del desempleo, de la necesidad de políticas activas para favorecer la empleabilidad de la gente. Pero cuando están en el Gobierno, y esto es con responsabilidad compartida del Gobierno central y de las comunidades autónomas, reducen los fondos para la cualificación de las personas desempleadas. Menos de la mitad en el año 2013 de gasto en formación ocupacional que en el año 2009.
Esto es un disparate monumental.